Vamos a aprender un método para calcular la altura de edificios utilizando objetos de la vida cotidiana. Vamos en específico a medir la altura de la Torre de Jalifa, que no tan solo es el edificio más alto del mundo, sino en sí la estructura más alta del mundo. Lo primero que vamos a utilizar es la sombra que hace el edificio en el suelo, que es esto, ¿no? Esta línea roja representa la sombra proyectada en el suelo del edificio. Esta línea amarilla sería la división entre la sombra que crea el edificio y la luz que estaría de este lado, la luz del sol. Bueno, entonces con estas líneas, la que tenemos aquí, la sombra, la altura del edificio, que es la verde, y la amarilla, que es la división entre la sombra y la luz, nos podemos dar cuenta que estamos formando un triángulo rectángulo, porque la altura del edificio, que es perpendicular al suelo, pues forma un ángulo de 90 grados. Entonces tendríamos aquí la hipotenusa, la altura del edificio es un cateto y la sombra proyectada en el suelo del edificio sería el otro cateto. A nosotros lo que nos interesa de este triángulo que se forma, ¿sí?, es este cateto, la línea verde, pues es la altura del edificio. Pero no podemos tomarla, no podemos medirla directamente porque es muy grande, ¿sí? Hay muchas dificultades técnicas para obtener esta medida. Entonces, lo que vamos a hacer es medir otras partes del triángulo, ya sea sus lados, ángulos, para deducir este cateto. Entonces la idea sería recabar información acerca de este triángulo. Ya vimos que la altura del edificio directamente no es muy viable medirla. La hipotenusa es aún menos viable porque es un rayo de luz, ¿sí? Este ángulo también es algo complicado medirlo porque este rayo de luz no está proyectado a lo largo de la hipotenusa, no se proyecta en ningún lado, entonces no podemos ubicarlo con precisión para medir el ángulo con respecto al piso. Y lo mismo sucede con este ángulo de acá. Algo que es fácil medir es la sombra proyectada. Entonces, vamos a suponer que medimos la sombra proyectada a una cierta hora del día de este edificio y nos dan 414 metros. Ahora vamos a imaginar esta persona de aquí. Si quiere ella ver los rayos del sol que están de este lado, puede hacer dos cosas. Una, brincar cientos de metros hasta que pueda ver aquí los rayos del sol. Y la otra cosa que puede hacer es caminar cientos de metros hasta que pueda ver los rayos del sol. Entonces vamos a hacer algo similar con una vara de 1 metro y la vamos a colocar en un punto en donde si la movemos un poco más alejada del edificio, el sol le va a pegar en la punta. Entonces la vamos a poner exactamente en donde el sol no le dé y va a tener que ser perpendicular al piso. Nos vamos a dar cuenta que se forma otro triángulo pequeño, otro triángulo que es idéntico al grande, ¿sí?, pero a escala. O sea, está igualito que este, ¿sí?, pero en pequeño. Se llaman triángulos semejantes. Es decir, tienen los mismos ángulos. Al tener los mismos ángulos, van a tener las mismas funciones trigonométricas. O sea, el seno de este ángulo para el triángulo pequeño, pues va a ser el seno de ese mismo ángulo para el triángulo grande, ¿sí? O el coseno de este ángulo de acá para este ángulo pequeño, para este triángulo pequeño, va a ser el coseno también de este ángulo de acá para el triángulo grande. Ahora, ya que colocamos la vara de 1 metro en el punto justo en donde no le da el sol, vamos a medir la distancia desde donde colocamos la vara hasta donde termina la sombra que proyecta el edificio. Entonces,
Aquí tenemos las medidas, tenemos la vara que mide 1 metro y la distancia desde donde pusimos la vara hasta donde termina la sombra proyectada por el edificio es medio metro. Hasta ahora lo único que hemos utilizado para obtener todos estos datos es una vara y una cinta métrica. Y ya con eso tenemos suficiente información para calcular la altura del edificio. Construimos este pequeño triángulo que es semejante al triángulo grande que hicimos en un principio y que es el que nos interesa porque contiene este cateto que es la altura del edificio, que es la que queremos calcular. Para calcular esta altura, para calcular este cateto, podemos seguir diferentes caminos. Nosotros vamos a seguir el camino que utiliza las funciones trigonométricas, simplemente porque ese es el tema que nosotros queremos que se practique. Bueno, entonces utilizando las funciones trigonométricas vamos a intentar calcular este cateto de aquí. En el triángulo grande tenemos solamente uno de los catetos, ¿sí?, que mide 414 metros y queremos conocer el otro cateto. ¿Qué función trigonométrica relaciona los catetos? Pues la tangente. Entonces vamos a ponerle aquí la tangente, pero nos tenemos que referir a uno de los ángulos, ya sea a este o a este de aquí. Vamos a referirnos a este. Entonces vamos a primero ponerle nombre al ángulo, vamos a llamarle teta. Entonces va a ser la tangente de teta, ¿sí? Entonces la tangente de teta es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ok, entonces el cateto opuesto a teta, el cateto opuesto es la altura del edificio. Vamos a llamarle h mientras averiguamos cuál es. Entonces va a ser h, la altura del edificio, y el cateto adyacente de teta es todo esto, que es la sombra proyectada en el piso. Entonces el cateto adyacente son 414 metros. Nosotros tendríamos que despejar h para poder conocer la altura del edificio. Entonces vamos a despejarla. Entonces, para conocer nosotros la altura del edificio necesitamos conocer la tangente de teta. ¿Cómo podemos conocer la tangente de teta? Bueno, nosotros tenemos el otro triángulo, que es semejante. Hay que recordar la tangente de teta para el triángulo pequeño es lo mismo que la tangente de teta para el triángulo grande. Entonces, vamos a calcular la tangente de teta, pero utilizando los lados del triángulo pequeño, porque no tenemos suficientes datos para calcular la tangente de teta con los lados del triángulo grande. La tangente de teta para el triángulo pequeño es cateto opuesto, ¿sí?, cateto opuesto es 1 sobre el cateto adyacente. Entonces, ¿cuál es el cateto adyacente de teta? ¿Cuál es el cateto adyacente en el triángulo pequeño? Es este y mide 0.5. Entonces aquí es 0.5. 1 entre 0.5 es 2. ¿Okay? Entonces aquí ya calculamos la tangente de teta utilizando el triángulo pequeño, ¿sí? Entonces de aquí nosotros podemos meter la tangente de teta en esta ecuación que teníamos en un principio y vamos a obtener ya la altura. Entonces vamos a hacerlo, ¿no? Entonces la altura va a ser igual a la tangente de teta, que es 2 por 414 metros, ¿no? Y de ahí que la altura va a ser igual a 828 metros. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos nosotros la altura del edificio, ¿sí?, utilizando solamente la sombra
que proyecta este en el piso, una vara y una cinta métrica.